Jóvenes señoritas, muy buenos días. Voy a pasar a responder las preguntas que se han hecho, específicamente las del curso de cuarto de secundaria, y esperando que de esta manera podamos ir retroalimentando ciertas situaciones en cuanto a la información que se les ha facilitado y de alguna manera poder indagar la posibilidad de poder accesar a algún otro tipo de medio, ¿no? Para poder llevar a cabo las clases. Vamos a comenzar. Tenemos 18 preguntas, vamos a dar inicio a ellas. Me preguntan, ¿qué relación hay entre el Espíritu Santo y la Pascua? Bueno, la Pascua, esencialmente, la Pascua cristiana, no la judía, la Pascua cristiana tiene una relación muy estrecha con respecto al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace posible en la vida de Jesús muchas circunstancias, muchas situaciones. El Espíritu Santo, si nosotros recordamos un poco del pasaje del nacimiento, ha sido gracias a Él que se ha podido encarnar Jesús en la persona de María. Justo en el bautizo de Jesús, el Espíritu Santo desciende para ratificar, para recordarnos nuevamente la divinidad de Jesús, es decir, para confirmar que es el Cristo. Y en el caso de la Pascua es el Espíritu Santo quien corona, vamos a decirlo así, el hecho de que Jesús pueda resucitar. En el caso de la resurrección, Jesús resucita para muchos autores por sí mismo, es decir, por el hecho de ser Dios. Pero para nosotros el Espíritu Santo es quien interviene a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Él es el que hace posible que todo esto sea posible, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre el Espíritu Santo y la Pascua? Es que el Espíritu Santo ayuda a confirmar la resurrección de nuestro Señor. Segundo, ¿qué representa el vino en la celebración de la Pascua? Cuando nosotros leemos el libro del Éxodo, no está presente, curiosamente, el vino en esa noche. Lo que más bien está presente es la sangre de los corderos sacrificados, con los cuales se pintan los dinteles de la puerta. En este caso, cuando nosotros preguntamos qué relación tiene actualmente el vino en la celebración de la Pascua, en la Pascua cristiana representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso de la Pascua judía, lo que viene a representar es el simbolismo de aquel signo de salvación, es decir, la sangre del cordero ha sido lo que a nosotros nos ha liberado. Recordamos por medio de este sacrificio el gozo de la liberación de este yugo de la esclavitud y viene a significar el hecho de que nosotros ya estamos libres. Es un signo de alegría, es un símbolo de liberación, es un símbolo de júbilo, si quieren, dentro de la Pascua judía. En la Pascua cristiana, como les digo, viene a significar el reemplazo del Cordero. Jesús celebró con sus discípulos la Pascua judía. Entonces Jesús en ese momento, tomando la copa de vino, transforma este signo de sacrificio. Ya no es la sangre del Cordero, ya no es por el sacrificio de un Cordero, sino es por mi sacrificio. En mi muerte, en la muerte de Jesús, es que nosotros estamos siendo salvados. Por eso se dice en la Eucaristía que el sacrificio de Cristo renueva el sacrificio de los antiguos corderos. Antiguamente el sacrificio los libró de la muerte, como dice el libro del Éxodo, y el sacrificio de Cristo nos libra actualmente a todos de la muerte, no solo al pueblo judío. ¿Cómo es que la religión, como creencia en Dios y Jesucristo, se dividió en judaísmo, cristianismo, catolicismo, si todos tienen el mismo Dios y todos tienen las mismas historias? Bueno, cuando nosotros vemos, por eso es importante analizar históricamente el surgimiento de cada una de las religiones, la primera en surgir con el matismo no teísta es el judaísmo. Estamos hablando del surgimiento de la consolidación de un pueblo aproximadamente el año 1200 a.C., con Moisés, con la liberación del pueblo, en el que se instaura esta conciencia de pueblo, es decir, de unidad. Ya somos nosotros, es decir, ya somos los israelitas quienes tomamos esta denominación. Durante este tiempo, del 1200, el año 900, en el que ingresan a la monarquía, 587, el exilio a Babilonia,
el 522, la vuelta del exilio, la reconstrucción de las murallas, etc., es que tenemos este proceso de consolidación de identidad como pueblo judío. Hacia el año 8 después de Cristo es cuando comienza a surgir la tendencia a transformar ese pensamiento de catolicismo, de cristianismo. ¿Por qué? Porque llega la figura de Cristo. Si se dan cuenta, son tiempos bastante amplios en los que nosotros podemos hablar de cristianismo y de judaísmo en un inicio. El Dios que adoptamos nosotros como cristianos, el mismo Dios de los judíos, es producto de la revelación que nos hace Cristo. Aquel Dios que tienen los judíos, el Dios del que hablan los judíos, es el Padre que me ha enviado. Esa es la actualización de la figura de Dios que nosotros tenemos con Jesús. Él no viene y nos dice, aquel Dios que creen los judíos, bueno, yo les traigo otro. Es el mismo porque yo soy consciente de que Él existe y Él me ha enviado y por eso les vengo a hablar en su nombre, pero como persona, para que la relación sea personal, sea directa. No como en el Antiguo Testamento en el que se dependía mucho de la revelación, de la palabra de los profetas, de las profecías, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se dividió? Bueno, se dividió porque Jesús vio que el judaísmo se había institucionalizado. ¿Qué significa esto? Que la religión judía le ha dado mucha importancia a lo que son las normas, le ha dado mucha importancia a lo que es la autoridad, le ha dado mucha importancia a lo que es la figura del sacerdote, del sacrificio, del intercambio monetario, incluso por el sacrificio. Entonces Jesús se molesta porque la idea de la religión es esta. No se trata de que ustedes den dinero, no se trata de que ustedes hagan rituales, sino que de que ustedes tengan una relación muy abierta y personal con Dios. Esa es la idea. Por eso, si quieren, sí se ha dividido un poco las perspectivas de cristiano y de judío, pero ha sido por la situación cultural que estaban viviendo en ese tiempo. Cuando llevemos nosotros el tema del cristianismo, es cuando nosotros vamos a poder ampliar un poco más esta idea. Aquí hacen referencia los libros de Tao Te Ching en la antigua China. La filosofía oriental, ha sido una de las primeras filosofías que han existido en el mundo. Entre ellas tenemos el confucianismo y las teorías de Lao Tse. Lo interesante de estas teorías es que más que reflexionar sobre el origen del mundo, sobre la existencia, como alguna vez meditábamos en clase, ellos tratan de hacer referencia a qué es lo que compete al ser humano en este tiempo, qué es lo que debe buscar, qué es lo que debe cultivar. Y en este caso, lo que nos habla el libro de Tao Te Ching es precisamente sobre reflexionar sobre las virtudes, la búsqueda de la sabiduría, que es una constante en la mayoría de los pueblos antiguos, ¿no? Estos pueblos, aproximadamente en el año 600, 900, junto con el budismo, trataron de dar respuesta a cuál es el sentido de la existencia del ser humano. Y es de ahí, de la filosofía oriental, como la filosofía occidental, con Tales de Mileto, comienza a seguir este proceso y este camino. ¿Cómo definían a su ser supremo la religión judía y el budismo? Bueno, para el judaísmo, el ser supremo es Yahvé. Lo que les decía al inicio, Yahvé es el nombre que se le da, que se da a Dios mismo cuando se revela a Moisés en la zarza ardiente. Cuando Yahvé se presenta a Moisés, él le dice, yo soy el que soy. Este es el nombre por el cual nosotros conocemos el nombre de Yahvé, el nombre, digamos así, real que da Dios a los hombres, porque hasta antes de eso nosotros teníamos muchas denominaciones para referirnos a Él, ¿no? Y esencialmente es esa palabra, ¿no? Él es el nombre que nosotros utilizamos para designar al Dios supremo, al Dios de las alturas, al Dios trascendental, que no está en la naturaleza. Es un Dios que viene por fuera y que se revela a los seres humanos con un objetivo, con un plan, que es el plan de la salvación. Entonces, para ellos, esta es la forma, para los judíos, esta es la forma en la que ellos lo conciben, un ser superior, un ser que ha hecho todas estas cosas y que sigue guiando o que sigue actuando en la historia, por medio de hacer de profetas o de personas que él suscita y que él va buscando. El budismo no tiene un ser superior. El budismo, por eso les decía, no es una religión, esencialmente, porque no tiene ritos, porque no tiene pasos a seguir, porque no tiene solemnidades, porque lo que trata él más bien es de ser una filosofía
y más que una filosofía, un estilo de vida. El estilo de vida en el que yo soy consciente de qué es lo que tengo, qué es lo que busco, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que debo hacer. En este caso, la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de la iluminación, del recto camino, ese es el objetivo, sin la búsqueda de un ser supremo, esencialmente. ¿Qué significa ser agnóstico? Bueno, el gnosticismo es una corriente que surge a principios de la civilización moderna, es decir, en el siglo segundo, siglo tercero, y que tenía el objetivo de buscar el conocimiento. Gnóstico es precisamente una persona que trata de buscar el conocimiento, la sabiduría, accesar al conocimiento. Cuando nosotros revisamos el agnosticismo, nos damos cuenta de que es un grupo de teorías que trata o que versa esencialmente sobre la imposibilidad que tiene el ser humano de accesar a lo que es lo eterno o lo que es lo infinito. Es decir, ¿cómo podría el ser humano con sus capacidades conocer todo? Es imposible, no podríamos llegar a conocerlo todo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que salen por fuera de nuestro conocimiento. Entonces el agnóstico reconoce, esta es la palabra clave, reconoce que hay ciertos elementos que escapan a su conocimiento, a nuestra habilidad humana de acceder a la realidad. Por lo tanto, es aquella persona que reconoce la imposibilidad de conocer ciertas realidades, ciertas verdades que son de carácter subjetivo y que tal vez por medio de la reflexión podríamos nosotros meditar sobre ellas, mas no tener un conocimiento concreto sobre ellas. Lo que está pasando ahora en el mundo está escrito en la Biblia como una de las plagas. Lo que es escrito está en la Biblia es precisamente todos los hechos que ha habido por parte de la humanidad. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? ¿Y cómo está afectando estos acontecimientos a su relación con Dios? Eso es lo que tenemos en la Biblia. Lo que nosotros estamos viviendo o lo que nosotros estamos atravesando ahora es un acontecimiento histórico que posteriormente tiene que ser estudiado y tiene que tener su propio matiz, que tiene que tener su propia perspectiva. Es decir, cómo he visto estas circunstancias, cómo he visto que se están dando estas situaciones. Dependiendo de esa perspectiva, dependiendo de esa visión, es como nosotros lo podemos ir a comparar con ciertas circunstancias. Las plagas que nosotros vemos en la antigüedad, más claro, las plagas de Egipto, nosotros vemos que son el resultado de una serie de acontecimientos humanos y posteriormente divinos. ¿Por qué humanos? Porque nosotros leemos en la Biblia que ha sido la soberbia del emperador, del faraón, que ha ocasionado que se susciten todas estas cosas. Y aquí venimos nosotros a preguntarnos y decir, entonces, ¿ha sido un castigo de Dios para el faraón por no haber liberado a su pueblo? No. Son serie de acontecimientos naturales que se le han atribuido a Dios para poder ilustrar el hecho de que para el hombre no depende al 100% su salvación. Es fácil entender y es difícil comprender esta situación. Es por eso que los históricos le llaman las caratofanías, los teólogos le llaman la caratofanía. Es decir, son acontecimientos que se han suscitado, sí, en la historia de la humanidad, sí, en un tiempo específico, pero que tienen el sello de Dios para poder justificar ciertos elementos. Actualmente muchos de nosotros podríamos decir lo que estamos viviendo es obra de Dios. Podríamos decir muchos por como un castigo, por cómo estamos tratando al mundo, por cómo estamos destruyendo al mundo actualmente. Entonces ha sido algo. Pero otras personas más bien lo ven de otra manera. Lo ven como que ha sido esto obra del hombre y que tiene que ser Dios quien intervenga para salvarnos. Si se dan cuenta, todo, especialmente todos los hechos históricos, se tienen que ver y se tienen que contemplar desde muchas perspectivas. Esas perspectivas es lo que nos ayuda a nosotros a interpretar las situaciones. No podemos decir actualmente que lo que pasa es producto de nosotros, es producto de Dios, es producto de los demás, nosotros estamos siendo castigados, etc. No, son acontecimientos históricos que se han suscitado a raíz de algo, ¿no? Por eso siempre en la historia se dice antecedentes. Si nosotros nos ponemos a estudiar la pandemia,
y hacemos una investigación específica sobre los antecedentes, nos vamos a dar cuenta de que este no es ningún castigo, no es nuestra culpa, no es la culpa de las personas que estamos atravesando actualmente, ¿no? Toda esta situación, sino que es más bien el resultado de una serie de acontecimientos que desembocan en esto. Siddhartha Gautama realizó varias travesías y sacrificios propios, ayunar, etc. Por algún motivo, eso lo motivó, era un motivo para descubrir la verdad de por qué hay muerte, enfermedad, etc. Lo que hacía Siddhartha Gautama, como el ayuno, como ciertas situaciones específicas, concretamente lo que es la austeridad, el ascetismo, esa es la palabra que estamos buscando, era para poder dar respuesta a qué es lo que tiene que hacer el hombre en este mundo. Lo que él trataba de hacer es darle más bien un sentido a la existencia humana frente al hecho de que todos nosotros tenemos un destino. En el caso de Siddhartha Gautama, lo que él determinó como destino o como fin de la humanidad, y que es una verdad absoluta, es que es la muerte. No hay algo que pueda nosotros evitar caer en una de estas situaciones. ¿Por qué? Porque esto es parte de la realidad humana. La pobreza, la enfermedad y la muerte son elementos universales y que siempre van a estar presentes con nosotros. Lo que Siddhartha Gautama, al intentar acercarse a la verdad por medio de su ascetismo, lo que buscaba, la respuesta que buscaba es ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué puedo decirme a mí? Porque es un camino personal que él hizo. ¿Qué puedo decirme a mí? ¿Qué puedo hacer para vivir en esta realidad evitando el sufrimiento que me causan todas estas cosas? Entonces, si a mí me causa sufrimiento la pobreza, es porque no estoy conforme con lo que tengo o es porque no sé vivir con lo que tengo. Si me causa caos la enfermedad, es porque no me estoy dando cuenta de que la enfermedad es producto de aquello que yo estoy haciendo. Uno no enferma porque sí, uno enferma por varios hechos que va realizando diariamente con su vida y que producen una enfermedad. Si yo como en demasía, obviamente que voy a sufrir una enfermedad. Si yo dejo de comer, obviamente que me voy a enfermar. Si yo no tengo precaución en este tiempo al salir a la calle, si no utilizo mi barbijo, si no me lavo las manos, como nos han recomendado tanto, puede que yo llegue a enfermarme. Y puede que yo también pueda decir, esto es un castigo, esto es producto. No, ha sido producto de aquello que tú has hecho. Lo que Siddhartha Gautama trata de hacer es que seamos un poquito más conscientes de la realidad que nosotros estamos atravesando y a través de esa realidad ir abandonando ciertas cosas que no son necesarias para prevenir así el sufrimiento. Para los budistas, ¿Buda es Dios? No. Los budistas no tienen la conciencia de un ser trascendental. El budismo, como habíamos dicho, es esencialmente un estilo de vida, no una religión. Por lo tanto, no reconoce a Buda como ser supremo. Puede que en algún caso se haya malinterpretado el hecho de adorarlo, de venerarlo, sí. Y esto es precisamente lo que Buda trataba de evitar. He seguido un camino, ¿sí? Los que quieran seguir este camino como discípulos tienen que hacerlo, pero se van a dar cuenta en el camino que aquellos deseos que tienen y de los que tienen que liberarse son personales. No son los mismos deseos que yo tengo los que tienen los demás. Por lo tanto, no puedo pretender crear algo universal. Es un camino muy personal el que nosotros tenemos que seguir y que no está dictado por ningún Dios. Los judíos son hebreos. Los hebreos, como habíamos dicho, era una denominación que se les daba a todos los pueblos que vivían en el desierto. Lo que significa la palabra hebreo es cubierto de polvo. Entonces, los hebreos eran un grupo que antecede a los judíos. ¿Qué es lo que pasa? Que con Abraham y con la tribu que él manejaba, que eran pocos, al ir reuniéndose varias tribus, sobre todo en Egipto, cuando ya comienzan a centralizarse todos, en primer lugar por la conciencia de ser esclavos, pero posteriormente por el hecho de salir, es decir, ser libres y tener una propia tierra, es cuando comienzan a adquirir una identidad, una sola identidad. ¿Podríamos decir entonces, los hebreos son judíos? Sí.
una gran parte de los pueblos que vivían en el desierto llegan a ser judíos, llegan a formar parte del pueblo judío. Asumen esa identidad. ¿Cuál sería nuestra religión si la religión nunca tuviera el poder que tenía? Nuestra religión, como les dije, es producto de la humanidad. Cultura, religión van de la mano. Lo que nosotros hemos ido viviendo, lo que nosotros somos como pueblo, como civilización, es lo que nosotros nos constituye, es lo que a nosotros nos hace ser. Por lo tanto, la religión que tendríamos de no haber sido, en este caso hipotético, conquistado por los españoles y haber asumido el catolicismo como religión oficial, la religión que tendríamos sería una religión animista, sería una religión politeísta, aymara, es decir, que seguiríamos nosotros, y de hecho seguimos con varias tendencias, a venerar ciertos aspectos de la naturaleza. No nos olvidemos que la tierra, que el sol, que la luna, que las montañas son divinidades para el pueblo aymara, para esta concepción aymara. Por lo tanto, seguiríamos con esta perspectiva, y eso seguiría impulsando nuestra espiritualidad. ¿Por qué seguimos con antiguas tradiciones que solo benefician al lucro y al beneficio personal? Es muy interesante esta pregunta. ¿Por qué seguimos? Porque las personas necesitan creer en algo. Cuando a nosotros, como seres humanos, la razón no es suficiente, e incluso la razón nos aterra, nos espanta porque es una verdad que no nos gusta, que no nos hace sentir mal, porque no nos da esperanza, es cuando nosotros recurrimos a la creencia. Es cuando nosotros creamos incluso en nuestra mente espacios, escenarios, elementos que nos ayudan a nosotros a sentirnos bien, a sentirnos bien. Entonces, esta creencia hace que dejemos de lado la razón, que dejemos de lado la verdad. ¿Para qué? Para aferrarnos a algo que nos hace sentir bien, que nos hace sentir tranquilos, que nos hace sentir reconfortados. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la razón fría, lúgubre, a veces muy seria, nos dice, ¿no?, que estamos viviendo una situación de bastante riesgo, que hay posibilidad de que nosotros vayamos a perder la batalla en algún momento, ¿no? Lo que se llama la saturación de los espacios de salud, de cuando ya no hay más humanamente algo que hacer. Podemos abandonarnos a la angustia, podemos abandonarnos a la desesperación, a la depresión, etc. Para evitar esto, hay personas que dicen, no, prefiero creer que Dios está de nuestro lado, que Dios nos va a apoyar, que Dios nos va a ayudar a salir de esto. Por eso rezan, por eso piden, por eso exigen incluso que sigan ahí los padres, que sigan dándonos misa, por eso a pesar de la distancia que nos sigan dando este consuelo, porque aceptar que esta situación nos está sobrepasando es muy difícil. Y hay personas que no están dispuestas a aceptar. Por eso seguimos con estas tradiciones. Y el nombre lo dice, una tradición es algo que nosotros seguimos muchas veces sin una razón concreta. ¿Qué significa eso? Que nosotros hacemos algo y cuando alguien nos pregunta por qué lo has hecho, no sabes, no tienes la respuesta. ¿Por qué estás chayando? No sé, siempre se hizo, es una tradición, carece de razón. Entonces la pregunta está muy bien formulada. ¿Por qué seguimos con todo esto? ¿Por qué seguimos? Bueno, al inicio traté de responder. Porque es más fácil para nosotros aferrarnos a algo, creer en algo, que abandonarnos al simple hecho de que no hay forma de salir de esta situación. Con tantas religiones, ¿cómo saber cuál es la correcta? Les facilité ese hermoso diálogo entre Leonardo Boff y Siddhartha y el Dalai Lama, budistas y cristianos debatiendo sobre este tema, y la respuesta es simple. ¿Cuál es la correcta? Es la que te hace sentir bien, es la que te hace ser mejor y es la que te hace ser una buena persona. Es lo que necesitamos. Actualmente lo que necesitamos es personas que se den cuenta de que hay personas en nuestro barrio, sin ir muy lejos, que necesitan alimentos, que no tienen los ingresos económicos, que no tienen las posibilidades, y ser empáticos con ellos. Poder ayudar a esas personas mayores que por salud no pueden salir. ¿Quién les da a ellos lo necesario? ¿Quién hace llegar a ellos sus beneficios? ¿Se dan cuenta? Solo personas buenas harían algo por ellos. Aquí lo que tendríamos que preguntar es, entonces, ¿en qué creen ellos?
Si nosotros hablamos, tal vez muchos de ellos dicen, yo no creo en nadie, yo no tengo una religión. ¿Por qué? Porque a mí me nace hacerlo porque es mi igual, es mi semejante. ¿Qué religión es la mejor? ¿No? Entonces es una pregunta muy, muy compleja, porque la carta de Santiago dice, no, no basta con decirle a una persona, ve, come, vístete, si tienes frío. Si tú no le das lo necesario, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo piensas que lo va a hacer? ¿Se dan cuenta? Hay una incongruencia a veces entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es lo que Jesús criticó mucho en su tiempo a los fariseos, ¿no? Entonces no se trata de decir que hagan, lleven, traigan, sean buenos, ¿vale? ¿Tú lo haces? ¿Tú eres capaz de hacerlo? ¿Eres capaz de presentarte con ejemplo para que nosotros podamos seguirte? Si no eres capaz, si no lo estás haciendo, entonces como que ya hay algo que no está bien. ¿En qué consiste el Seder en la Pascua judía? La Pascua judía actualmente tiene varios días de celebración. El Seder es el primer día y es el día más importante. ¿Por qué? Porque es el día en el que se reúne toda la familia, la cabeza del hogar, en muchos casos el padre, toma la primera copa, toma la palabra y inicia la narración de la liberación del pueblo de Egipto. Es decir, que este día es el día en el que recordamos por qué estamos celebrando todo esto. Y es un día muy característico porque es el día en el que están presentes todos los signos de la Pascua. El pan ácimo, las hierbas amargas, el vino y el cordero. Todos estos elementos están sobre la mesa. Y lo que el padre hace es explicarles a los hijos, sobre todo a los más pequeños, qué significa cada una de estas cosas. El pan ácimo, pan sin levadura, es un pan hecho con prisa. Es un pan, harina, agua, un poco de sal, lo retuestas y ya. ¿Por qué? Porque no había tiempo de que leude, es decir, que crezca la masa gracias a la acción de la levadura. Los que hemos hecho pancito en este tiempo sabemos, ¿no?, que se deja reposar 1 hora, 30 minutos, incluso 2 horas la masa para que crezca un poquito más gracias a la levadura, lo que se llama fermentar. Entonces, ese tiempo estamos deprisa, estamos de noche, tenemos que escapar de Egipto. Tenemos que hacerlo rápido. Tenemos que comernos los corderos, porque no podemos cargar con muchos de ellos. Hay que comer, tenemos que tener fuerzas para salir, por eso comemos el cordero esa noche, es la cena del cordero, tenemos que comer todos, estar bien alimentados. Hierbas amargas, aquí están las hierbas amargas. ¿Por qué? Porque nos metemos todas las hierbas en la boca y saboreamos la amargura y recordamos la amargura de la esclavitud, que amarga que ha sido la esclavitud en Egipto. Después sigue el vino, que como les decía, en esa noche no está presente, pero lo que está presente es la sangre del cordero. Ahora nosotros recordamos como una especie de símbolo de aquella noche en la cual, gracias a estos corderos, gracias a su sangre hemos salido. Pero salir no significa simplemente paso, pesaj, Pascua, sino el júbilo que representa para nosotros sentirnos y ser libres. Este es el significado del Seder, del Pesaj o de la Pascua. ¿Por qué es importante tener una religión? Bueno, lo voy a responder personalmente. Es importante porque muchas veces a nosotros como seres humanos nos falta el carácter ético y moral de nuestros actos. Es decir, muchas veces nosotros vivimos y hacemos las cosas, pero carecen de una guía, carecen de una dirección. Muchos dirán, pero papá, mamá se encargan de darnos la dirección. Sí, pero esa perspectiva a veces no es la adecuada. A veces no es la correcta. ¿Qué es lo que hace la religión? Trata de que todos tengamos una sola visión, trata de que todos sigamos un solo camino, de que todos hablemos un mismo idioma. ¿Se dan cuenta? Entonces no se trata de que es obligatorio tener religión. No. Es importante si esta religión te está ayudando a ti a ser mejor. Lo que les decíamos al principio. Si esta religión me ayuda a ser mejor día a día, me ayuda a cambiar mi forma de pensar, me ayuda a transformarme como persona y transformar a los demás, sí es importante tenerlo. Si esta religión no me está ayudando a todo esto, tal vez es necesario buscar otros medios. El budismo comenzó en la India, pero con el tiempo se extinguió. ¿Por qué? El budismo es una
es una corriente, disculpen, filosófica, de pensamiento sobre todo, y que obliga a la persona a aceptar un estilo de vida. En la India, India específicamente, tenemos lo que es el hinduismo, es otra religión que surgió ahí. Y esta religión tiene muchas tradiciones, tiene su propia cosmovisión, tiene su propio panteón de dioses, es politeísta. Por lo tanto, no podemos aceptar una y dejar a la otra. O no podemos vivir siendo los dos. Es como querer ser judío y como querer ser cristiano. O sea, hay cosas del cristianismo que no acepta el judaísmo y viceversa. Es lo mismo que pasa en el hinduismo y el judaísmo. Hay cosas que como hindú yo tengo que hacer, hay cosas que yo tengo que seguir, hay tradiciones que tengo que hacer, que como budista no me permiten. Entonces, esencialmente se convierten en religiones excluyentes, si queremos verlo desde la perspectiva religiosa. Pero humanamente es el hecho de aceptar una para dejar de lado otra. ¿No? Lo que diríamos habría sido como sincretizar el budismo y el hinduismo, cosa que no se ha dado y que no es posible. Exactamente quién es Buda y por qué se piensa que él es Dios. Buda es un hombre, un príncipe, como dice la biografía, es un príncipe que tuvo todo, lo tuvo todo. ¿Por qué es importante? Porque él nos ha ayudado a descubrir que a pesar de tenerlo todo, a pesar de ser un príncipe y haber tenido todo, él se sentía incompleto, él se sentía vacío y él mismo se ha cuestionado en algún momento qué es la realidad. Porque nosotros podemos decir, ¿por qué es importante? ¿O quién es? Es un hombre, es un príncipe que personalmente se dio cuenta de que puede buscar otros caminos, puede buscar otras formas de hacer las cosas. Entonces, ¿se piensa que él es Dios? No, no es Dios. Es un signo, es una persona, es un representante, es alguien a quien nosotros podemos seguir, es alguien a quien nosotros podemos, del cual nosotros podemos aprender. Pero no es alguien a quien nosotros adoramos o a quien nosotros nos postramos ante él o no. No. Él nos mostró un camino. Él mostró un camino y depende de nosotros seguir ese camino o dejar de lado ese camino. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que por ningún motivo Él es un Dios. Con eso hemos terminado las 18 preguntas que me han hecho. Les agradezco mucho sus preguntas, muy buenas en realidad. Espero haber respondido. Nuevamente buscamos, nuevamente chicos, estamos aprendiendo como docentes incluso, estamos aprendiendo. Estamos buscando la forma de poder llegar de una, de otra manera. Espero haber ayudado con este video a responder sus preguntas. Y vamos a ver si más adelante vemos la forma de poder tener otros medios, otras formas de poder acceder a este conocimiento. Un fuerte abrazo para todos ustedes, para sus familias, a cuidarse y a seguir al pie de la letra las recomendaciones para este tiempo, ¿no?, que estamos atravesando. Un saludo, hasta pronto.